Muy bien, estamos en la unidad de la obra de Cristo y la semana anterior eh, vimos aspectos relacionados con el concepto de pecado y vimos algunos textos relacionados con el pecado. Ya habíamos visto anteriormente el el pecado le ha hecho al hombre, llevándolo a una depravación total. Y ahora que ya vimos la condición del hombre y ya vimos los conceptos que la Biblia nos da de pecado o entendemos el pecado, entramos en esta clase de la obra de Cristo ya en lo que es eh, el acto planificado de Dios o establecido por Dios para cumplir con la redención del hombre que no podía ser de otra manera. Entonces, el hombre es pecador, el pecado lo ha completamente inutilizado, lo ha anulado, lo ha degradado y se necesitaba la obra de la redención para poder expiar ese pecado del hombre, y esto solo lo pudo hacer el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta hora si podemos ponerle un nombre, es el costo de la obra de Cristo. El costo de la obra de Cristo. Y tenemos que entender algunas cosas y no sé si vamos a poder cubrirlas todas esta noche. En el costo de la obra de Cristo tenemos que entender que 4 puntos: la necesidad de un sacrificio de sangre, eh, B, la humillación de Cristo, C, la crucifixión y los eventos alrededor de la cruz, y C, el juicio de Dios en la cruz. Amén. Vamos a iniciar entonces leyendo Levítico capítulo, para hablar de la necesidad de un sacrificio de sangre. Ya vimos el, el pecado. Bueno, me están pidiendo que lo repita. Los 4 puntos son: A, la necesidad de un sacrificio de sangre; B, la humillación de Cristo; C, la crucifixión y los eventos alrededor de la cruz; y D, el juicio de Dios en la cruz. Bueno, para ver el primer punto, nosotros tenemos que entender de que de alguna manera, eh, pues estaba establecido en una ley universal cómo es que se, se, se paga el pecado o se paga el precio del pecado. Para ello, vamos a Levítico capítulo número 17, que estamos en Levítico capítulo número 17. Vamos a ver 2 versos sobre esto. Y en Levítico 17 leemos, perdón, el versículo número, solo entre paréntesis, se recuerda de que Levítico 17 eh, está a continuación del 16. Y si usted se conecta en algunos de los mensajes, se recuerda que en el 16 está el gran día de la expiación. Y estuvimos explicando sobre
las características del gran día de la expiación o el día del perdón. Eso es en el Levítico 16. Ahora vamos al Levítico 17 y leemos el versículo número, vamos a leer desde el 10, solo para poner contexto. Y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre y la cortaré de entre su pueblo. Verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, vamos a repetir el texto porque estamos viendo el punto A, la necesidad de un sacrificio de sangre. Qué importante, se da cuenta, hermano, yo creo que no habíamos nosotros abordado la importancia del conocimiento bíblico de los fundamentos alrededor de la obra de Jesucristo. Entonces voy a repetirle, porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, la vida está en la sangre. Y yo la he dado para hacer expiación. ¿Y qué es expiación? La semana pasada, si ustedes estuvieron conectados, explicamos que la palabra expiar o expiación, quieren lo apunta, está aquí en Levítico 17, pero el verso de referencia de Jesucristo es Hebreos 2:17. Ahora, el versículo expiar significa borrar o eliminar la culpa la culpa por el pecado a favor de alguien más. Eso es expiar. Es borrar, quitar la culpa, o es, estábamos diciendo, o es eliminar la culpa a favor de alguien más. Entonces, el verso dice en el verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará la expiación de la persona. Amén. Bueno, fundamento, ¿verdad? Estamos dando fundamentos. Ahora vámonos a Levítico a Hebreos capítulo número 9, por favor. Hebreos capítulo número 9. Y vamos a leer el versículo número. Bueno, siempre leemos con texto, ¿verdad? Leemos en Hebreos. Leamos desde el versículo número. Es que todo el capítulo tal vez vamos a tener que leer todo el capítulo, pero no ahorita, ¿va? Dice así el 18, 9:18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, verso 20, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O no sé, sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no se pueden expiar los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿verdad? Entonces, el término se refiere a que si no hay sangre derramada, no hay forma de pagar la culpa del pecado, ¿verdad? Entonces, con estos dos versos nosotros ya tenemos entonces la base de que el pecado se tenía que pagar o había una necesidad absoluta de un derramamiento de sangre, de un derramamiento de sangre. Muy bien, entonces ese es el punto número uno. Vamos al punto número dos. Pero sí, espero que haya quedado claro de que sin derramamiento de sangre no es posible la remisión o la expiación o el borrar o el eliminar la culpa del pecado. Y como todos pecaron, volvemos, ¿eh? Y como todos pecaron, todos tienen que pagar por su propio pecado. Entonces, pues nadie podía pagar a favor de otro. Entonces, si usted se queda leyendo, se va a dar cuenta de que en Hebreos 9 es interesantísimo todo lo que dice. Pero bueno, queremos pasar porque no nos vamos a quedar solo con la enseñanza, solo estamos viendo como parte de la obra de Cristo que había absoluta necesidad de sangre, no era una opción. Muy bien, vamos a B, el punto, o sea, insisto, B sería entonces, ahora vamos a hablar de las características de la humillación de Cristo. Y para ello vamos a leer Filipenses capítulo número 2 y versículos, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, yo creo que hemos tocado Filipenses capítulo 2 y versículos, bueno, fíjese que el entendido de que ya hemos leído este pasaje en otras ocasiones. Usted sabe que a esto se le llama, a este pasaje se le ha llamado el misterio de la kenosis, el misterio de la kenosis. Entonces voy a leer desde el verso 5, desde el verso 5, aunque nuestro énfasis va a estar en el 7 y en el 8, para que veamos la humillación de Cristo. Dice, verso 5, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero que vaya viendo ese punto. Haya en vosotros o que haya en ustedes este sentir en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí vamos al verso 7, sino que se despojó. Se despojó. Ahí es donde aparece esa palabra en griega, que ahora yo manejo el griego como cuando hablo de griego, muy así con mucho respeto, porque no es lo mismo tener diccionario griego que saber griego. Pero entonces el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Termino de leer para explicar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, nosotros nos damos cuenta de que el que fue preparado y destinado para esta redención, para expiar, eso ahora ya lo maneja usted bien, para expiar el pecado de los hombres, fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Fue el Hijo de Dios. Y las características que tuvo el Señor cuando vino al mundo fueron tres, si quiere apuntarlas. Uno, según lo dice el versículo 7, que es la palabra que no sé, se despojó a sí mismo. Señor Jesucristo dio, voy a decirlo así, dio un paso fuera de la eternidad, tuvo que despojarse y ahora vamos al punto, ¿de qué se despojó? ¿De qué se despojó? El término nos dice aquí que gnosis también puede traducirse como se vació a sí mismo, se vació a sí mismo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que el Señor tuvo que quitarse o vaciarse de los atributos divinos que lo hacían totalmente, eh, totalmente uno con el Padre, uno con el Espíritu. De lo que se despoja el Señor son de los atributos, de los atributos. Ahora, si usted quiere que yo le recuerde, bueno, vamos a ver, no nos va a dar tiempo porque tenemos un tema que se llama los atributos de Dios, uno de los temas que vimos. Entonces, mejor se lo revisa usted. Los atributos que vendrían a ser eternidad, inmortalidad, los atributos de Dios y los atributos que él tenía antes, tuvo que despojarse para poder entrar en esta naturaleza humana. Entonces, aquí va, entonces nosotros vemos que dice se despojó. Ahí hay un aspecto aquí. Él, cuando dice se despojó, nos da el entendimiento que lo hizo voluntariamente, no lo despojaron. Aquí él se despojó, él entregó los atributos, él dio el paso afuera de la eternidad, él dejó la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, para poder entrar, para poder lo que dice el punto B. El punto B es cuando se despoja, toma forma de siervo. En este versículo hay 3 puntos, si usted lo quiere apuntar en su Biblia. Aquí están los 3 puntos en el versículo, ¿verdad? Entonces, toma forma de siervo. O sea, en medio que él se despoja, ahora viene su manifestación, porque pudo haber tomado, dado el paso fuera de la eternidad, pero haber venido a nacer al palacio de un rey, ¿verdad? Y nacer como un rey de los hombres, en plena autoridad o dominio humano, pero no, el Señor se despoja de todo en la eternidad y se despoja en todo en la eternidad para entrar aquí y tomar forma de siervo. Y la traducción de siervo es esclavo. De alguna manera, aquí de lo que se está hablando es de que él tomó, no solamente
como que aparentó. No, él tomó, el término estaba leyendo aquí, que él tomó forma, esa forma es que sí toma una esencia de la naturaleza del servidor, del esclavo, del que se entrega, del que está sometido, ¿verdad? Entonces, aquí dije punto B, A, se despoja y entra, pero no entra ahí como un gobernador, entra en forma de siervo, desde su nacimiento, nace en un pesebre, el Señor llega a manifestar de la forma más humilde posible. Y el punto C es que Él se hace semejante a los hombres. Se hace semejante a los hombres. Si esto nosotros ya lo sabemos, él viene a tomar cuerpo y para esto nos vamos rápidamente, solo para recordarnos, mire qué importante es que nosotros dominemos el conocimiento de la escritura. Y entonces para esto nosotros tomamos Juan capítulo número 1, ¿verdad? Y leemos eh, el versículo eh, número 14. Dice así, y aquel verbo, ahí es, se da cuenta, ahí es donde, siendo en forma de Dios, Él viene, se despoja, y ahora en Juan 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, en Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estos son los versos complementarios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Muy bien, regresemos entonces ya a Filipenses. Entonces, el Señor se despoja de sus atributos divinos y eternos, toma forma de siervo y aquí, y el punto C es, se hace semejante a los hombres. Ya vimos que en Juan nos dice que tomó, el verbo se hizo carne. Entonces, el Señor tiene que, voy a utilizar un término para que lo entendamos, tuvo que disminuirse, tuvo que despojarse, tuvo que venir a menos en todo sentido para poder entrar, para poder servir y para poder estar como nosotros. Y ahora, como corolario de este punto C, bueno, pongamos el punto D, o sea, ya se hizo semejante a los hombres, dice que en esa condición, aquí viene ya, porque el tema se llama el costo de la obra de Cristo, y estando en esta condición de hombre, es maravilloso este pasaje, hermano, todo el recorrido de nuestro Señor, del eterno, del divino, del verbo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Sabe que esto es maravilloso? Porque el texto no dice que los hombres fueron los que humillaron, lo humillaron. Él fue el que se sometió al proceso de humillación. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y aquí venimos para dar pie a lo que habíamos dicho en torno a la cruz. Se hizo obediente, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de la forma más infame que se podía morir, muerte de cruz. Entonces, nosotros entendemos de que de alguna manera
el pago, el pagar el precio. Y ahora quiero cerrar la clase solo con un poquito de información, voy a decir así, devocional. Si tenemos aquí lo que hemos visto es de que el hombre está completamente depravado y perdido, que el hombre está totalmente degenerado y no tiene esperanza. Ya aprendimos eso. Si entendimos también que el hombre está así por el pecado. El pecado es el que tiene al hombre como lo tiene. El pecado, que es todo lo que lo lleva a estar contrario a Dios y a su plan, a Dios, a su naturaleza, a Dios y a su voluntad. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Es el pecado el que llevó, denigró, degeneró al hombre en esta condición. Y ahora vemos o estamos viendo, esta no es la unidad de la salvación, la unidad de la salvación es la siguiente, estamos solo en la obra de Cristo, imagínense qué maravilloso esto. Pero entonces ahora vemos cómo es que Dios en su misericordia y su infinito amor define o establece que el hombre va a tener que ser rescatado. Y hoy hemos visto de que no puede expiarse, ni rescatarse, ni redimirse si no se derrama sangre. Pero como todos pecamos, ya lo vimos, y ninguno puede pagar por otro, es que esa es lo de la expiación. Nadie puede pagar por otro porque la sangre derramada tenía que pagarse por sí mismo. Estoy haciendo solo una ampliación. Entonces, usted, si Jesús no hubiera venido, usted tiene que pagar por su pecado. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Y todos tenemos que pagar por el pecado. Entonces, porque justo no hay ni a uno, ninguno, nadie. Entonces viene Dios y se provee un plan sublime y misterioso. Porque si fuera mi hijo, el que yo voy a involucrar en un plan así, yo haría que fuera de la forma más sencilla posible, de la forma más rápida y de la forma más menos dolorosa, ¿verdad? Pero el misterio de la kenosis es de que es Jesucristo el que acepta el plan del Padre. Él se despoja, él ve el amor que el Padre le tiene a esta humanidad, a nosotros. Él acepta el plan del Padre, él se despoja, toma la forma de nosotros y se humilla. Es una cosa, es un misterio. Por eso es de que nosotros debemos de conocer bien estas doctrinas fundamentales, no son nosotros no debemos de conocer la doctrina de una forma de véngase a la iglesia porque aquí lo van a salvar y véngase a la iglesia, usted va con nosotros en la iglesia a ver que va a estar bien, porque nosotros ya nos dimos cuenta de que no es la información nuestra la que va a afectar a las personas, sino es la palabra de Dios por el Espíritu Santo que va a actuar en sus vidas, que realmente va a actuar en sus vidas. Entonces, el conocer esto, la condición, imagínense que ya usted está iniciando un discipulado y la condición le pone a alguien frente a la Biblia para ponerle su condición. Le expone de que la condición en la que está es consecuencia del pecado y le da la solución, y eso que no hemos llegado a la salvación, de que para poder expiar ese pecado no hay otra forma, no hay religión, no hay moral, no hay un sistema eclesiástico, no hay un líder, no es el papa, ni el apóstol, ni el pastor, no hay nadie, nadie.
porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y entonces, porque el hebreo dice de que los corderitos mismos, las ofrendas que se sacrificaban, solo cubrían, no borraban. Bueno, no vamos a leer hoy, ¿verdad? Solo cubrían, eso era temporal. Entonces, era necesario que alguien, pero como no había nadie, viene Dios y envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se despoja, se somete, nace incluso en un pesebre y, y se humilla, y se humilla. Y habiéndose humillado, se humilla haciéndose obediente hasta la muerte. Y en el sistema romano de castigo, la cruz era lo más infame que había. Es un misterio, ¿verdad? Se hace obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso es que, hermano y hermana que está en la instrucción, si nosotros por la palabra no entramos en una convicción y en un entendimiento de lo que hizo Jesucristo y un entendimiento del precio que se pagó por el pecado que nos deformó, el pecado que nos degradó, el pecado que nos... Nosotros no llegamos a ese entendimiento, no vamos a poder llevar a nadie más. Y entonces Jesucristo vive todo ese proceso hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz, porque no había otro camino, no había, ahí sí que las palabras de Jesucristo en Juan, cuando Jesucristo dice, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede regresar al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, ahora yo quiero terminar, ya se me acaba el tiempo, con el énfasis en el, en el verso 5. Dice de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir también, que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza la explicación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, quiero, antes de cerrar, solo exponerle lo siguiente. Usted está equipándose aquí, usted está estudiando aquí, pero no lo estamos haciendo para que se vuelva una persona informada con conocimiento. Estamos equipándonos porque en este verso dice de que debe de haber un sentir como el de Cristo. Y el sentir es llegar a una condición de obediencia a su Padre para poder cumplir con un propósito de redención. O sea, usted y yo realmente no estamos aquí solamente aprendiendo porque está bonito, sino haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, todo lo mío, mi tiempo, pero es que yo tendré que despojarme a favor de otros, a favor del bienestar de otros, a favor de verlos en su miseria y en su pecado, a favor de verlos en su profunda necesidad, aunque ellos no lo sepan, y hacer lo necesario para obedecer a Dios, sentir, obedece a Dios. ¿Y Dios qué es lo que quiere? Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de este bendito evangelio, y por eso Jesucristo al irse le dejó clarísima la gran comisión y dijo, ahora ustedes vayan y hagan discípulos. Vayan y ustedes y vayan a discípulos. Y mire, el nivel de discipulado no está hablando de un nivel de prosélitos, ya pues tengo que terminar, porque no está hablando de un nivel de saquen de alguien de algún lado, sino está hablando hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos, eso quiere decir ganándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Entonces, usted está leyendo su libro, final le estoy diciendo, está leyendo su libro.
del Plan Maestro. Se está equipando, pero no espero que sea solo por un nivel bueno, ya es el requisito de Fuerte Ciudad, sino que haya ese sentir en ustedes, el cual hubo en Cristo Jesús, que se despoja y no solo eso, sino que obedece a favor de otros. Amén. Vamos a orar. Y la otra semana sí hay comprobación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta noche porque nos has permitido empezar a entender la obra de Jesucristo para redimirnos y redimir de pecado. Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que la palabra que estamos enseñando, tus hijos e hijas la puedan volver a estudiar, la puedan volver a revisar y puedan, Señor, ser hijos obedientes que tengan el sentir de Cristo Jesús, el sentir de obediencia, el sentir de entrega, el sentir de sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a todos y cada uno en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.